Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo congreso virtual de MSD. En este caso vamos a iniciar una nueva sesión formativa en el aula para auxiliares técnicos veterinarios y tenemos con nosotros a Nacho Sández. Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos esta sesión que vamos a desarrollar en esta próxima hora. Nacho es coordinador del servicio de anestesia de Sinergia Veterinaria y del Hospital Veterinario Betzia, y también es miembro y socio fundador de la Sociedad Española de Anestesia Veterinaria. Y nos va a hablar de cómo no perderse en un quirófano, así que espero que disfrutemos mucho de esta sesión. Nacho, muchas gracias. Simplemente también recordaros que a lo largo de esta transmisión vais a tener el chat disponible para que podáis ir realizando todas vuestras preguntas y que al final dispondremos de unos minutos para poder contestarlas. Si no dispusiéramos del tiempo suficiente para poder atender a todas esas consultas, Nacho nos ha dicho que pues con mucho placer podrá responder después a todas. Muchas gracias. Adelante, Nacho. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Javier. Y nada, pues vamos a comenzar con esta charla, que como veis tiene por título ¿Cómo no perderse en el quirófano? Algo que a veces es un poco complicado, sobre todo para los auxiliares que llegáis nuevos a un centro veterinario, un hospital, una clínica, y bueno, en el entorno de la consulta todos más o menos sabéis dónde estar, qué hacer o cómo ayudar. Sin embargo, cuando llega el momento del quirófano, pues es un momento un poco complicado porque hay muchos monitores, hay muchas cosas que no se pueden tocar y eso a veces complica la situación vuestra como auxiliares. Así que bueno, vamos a ver primero cuáles serían las funciones dentro del quirófano como ATVs. Como veréis, vamos a estar viendo todo el rato dos fuentes de trabajo que pueden ser asistencia en cirugía y asistencia en anestesia. Yo pienso que vuestra tarea como asistentes o auxiliares veterinarios en el futuro próximo va a ser más importante en el entorno de la anestesia, y así está siendo en otros países como Reino Unido. Pero bueno, veremos un poquito también en el entorno de cirugía y en el entorno de anestesia cómo os podéis mover y cómo podéis ayudar, cómo ser útiles. Y hay otra cosa que vamos a ir tratando a lo largo también de la charla y es cuándo alarmarse, porque esto es algo importante, saber cuándo algo es alarmante, cuándo tenéis que dar el aviso, la bandera roja, decir algo está pasando, tenemos que hacer cosas. Antes de empezar, también quiero hacer una pequeña reflexión sobre vuestra profesión como auxiliares veterinarios, porque creo que al principio hubo algo de confusión en este sentido, o a mí me lo pareció al menos, y se os trató como mini veterinarios. Y yo creo que eso es un error, que luego ha derivado en frustraciones en ambos sentidos, y yo creo que los auxiliares veterinarios o asistentes veterinarios sois una profesión aparte, no sois veterinarios, sois otra profesión, y que necesitamos entendernos, hablarnos, comunicarnos y trabajar en conjunto. Entonces, una vez que tengamos esto claro, yo creo que cada uno sabrá muy bien qué es lo que tiene que hacer dentro de una clínica o un hospital veterinario. Y cuando un animal llega a ser operado, ¿en qué cosas un auxiliar veterinario puede ayudar? Bueno, pues como veis aquí, lo primero sería la recepción del paciente, la recepción del propietario. Realizar pruebas preanestésicas también es una cosa que es muy interesante para vosotros, porque son muchas pruebas que se pueden hacer como auxiliares, pero luego, dentro ya de lo que es hablando del entorno de quirófano, vais a ver, como os decía, estos dos grandes fuentes de trabajo, que sería la asistencia en cirugía y la asistencia en anestesia o monitorización de la anestesia. Y después, también hay un trabajo muy interesante que sería el control del dolor posoperatorio inmediato. Trataremos eso muy brevemente al final. Hay una tendencia actualmente a emplear esto que se llama las checklists. ¿Qué son estas checklists? Son simplemente unas listas de verificación que uno mismo puede desarrollar, diseñar o puede hacerse a medida para su centro veterinario, su hospital veterinario, y que nos van a servir para reducir el índice de errores humanos, algo que realmente es muy importante hoy en día, porque es una de las fuentes de errores muy frecuentes, los errores humanos.
Como veis, hay checklist para casi todo. Antes de la premedicación anestésica, antes de la inducción anestésica, antes de la recuperación anestésica. Es algo que aquí tenéis algunas que son muy completas, pero pueden ser diseñadas a medida en vuestro centro veterinario para que se chequeen o se verifiquen antes de realizar un procedimiento determinado. La verdad es que yo recomiendo que las hagáis porque son algo muy interesante y que pueden ayudar mucho a reducir los errores, como hemos dicho. Y antes de la cirugía, también algo que deberíamos hacer siempre, ya sea como equipo veterinario, como equipo de auxiliares, sería la identificación de los puntos críticos. Hay muchos procedimientos quirúrgicos que ya los conocemos de sobra, como puede ser una guaristerectomía, bueno, es una cirugía rutinaria, sabemos dónde están los puntos críticos, pero hay otras muchas cirugías o procedimientos quirúrgicos que no los conocemos tan bien y necesitamos comunicarnos con el equipo de veterinarios para preguntarle dónde están esos puntos críticos, hablar con el cirujano y preguntarle qué cirugía vas a hacer, cuáles van a ser los puntos más dolorosos, cuáles van a ser los puntos más complicados, porque diseñar esta lista de puntos críticos nos va a ayudar mucho para luego anticiparnos a las posibles complicaciones. Y algo que se piensa siempre que es algo más de veterinario, esto de estudiar anatomía, estudiar fisiología relacionada con la patología que vamos a hacer, yo no estoy de acuerdo. Creo que el estudio de la anatomía y de la fisiología de los animales es una cosa que también los auxiliares veterinarios debéis hacer, porque entender lo que es lo normal os va a ayudar a saber cuándo está pasando algo que no es normal. También esto de la identificación de los puntos críticos nos va a ayudar para preparar algunos fármacos o algunas técnicas que puedan ser necesarias después durante todo el proceso anestésico o quirúrgico. Si las tenemos a mano, desde luego que se va a facilitar mucho, incluso con la dosis, si no cargada, al menos calculada, para que luego en el momento de una emergencia, que hay siempre mucho estrés, esto ya esté resuelto. Como os digo, anticiparse a las complicaciones es uno de los puntos fundamentales para reducir las complicaciones. Bueno, aquí veis una foto de un quirófano muy grande, bonito, donde hay bueno, muchos actores en un escenario trabajando en conjunto, que es como debe suceder. Algunas veces hemos visto este fenómeno de el cirujano es el centro de todo y es el superprotagonista de todo lo que está sucediendo, y algunas otras veces puede pasar que el anestesista también se crea el centro de todo lo que está ocurriendo, pero en realidad el único protagonista es el paciente que está sobre la mesa, es el perro o el gato que estamos operando. Entonces vamos a olvidarnos de estos protagonismos y vamos a intentar trabajar en equipo. Aquí hay veterinarios, cirujanos, anestesistas, auxiliares, todo esto es un trabajo en equipo y esta obra de teatro tiene que salir adelante si todos trabajamos para el protagonista, que es el perro, que es el que está tumbado encima de la mesa. Algunas normas generales que todo el mundo que entre en quirófano debería tener en cuenta, pues, por ejemplo, si veis esta foto, este mismo quirófano, donde veis una anestesista junto con un auxiliar, están las dos preparando un perro que, bueno, que va a ser operado, hay un equipo técnico muy importante, pero sin embargo les falta algo importante, y es la indumentaria adecuada. Llevan calzas, pero no llevaban gorro, mascarilla. Eso es independientemente de lo que vayas a hacer después durante el procedimiento quirúrgico, anestesiar, ser asistencia de cirugía, asistencia de anestesia, da igual, hay que estar con la indumentaria adecuada. Yo creo que esto es una costumbre que no debemos perder nunca. Después, lo normal es que los asistentes veterinarios se polaricen hacia un lado o hacia el otro del quirófano. No es que hayan enemigos, pero sí que es verdad que hay dos tareas relativamente diferenciadas, como es la cirugía y la anestesia. Bueno, si vais a asistir en cirugía, desde luego que saber preparar un campo quirúrgico es importante, pero eso es algo que la preparación del campo quirúrgico es algo que os van a enseñar en el propio centro veterinario, ¿no? Igual aprender que hay que lavar de tal forma o de tal otra no es tan importante, porque eso en cada centro veterinario puede ser un poquito diferente. Lo que sí
os recomendaría es que le dediquéis un tiempo a estudiar los nombres del material quirúrgico. Esto os aseguro que va a redundar en una mayor eficacia en la asistencia a cirugía. Si os piden una pinza de un nombre raro, si no sabéis lo que es, va a ser muy complicado que se la deis con rapidez. Y en un momento de emergencia, como decimos, necesitamos que las cosas vayan rápidas, fluidas. Así que es un poco rollo, pero hay que dedicarle un cierto tiempo a estudiar los nombres raros que tienen algunos de los materiales quirúrgicos. Esta otra foto que veis aquí en la pantalla también es un quirófano grande, amplio, y aquí ya veis que hay un campo quirúrgico estéril, completamente montado, con la gente de cirugía preparada, todo estéril, y como veis hay una persona fuera del campo quirúrgico que tiene que mantener esta distancia de respeto al campo quirúrgico. Siempre que se pueda, al menos debe haber como medio metro de distancia, para que no haya contaminaciones accidentales de lo que es todo el campo estéril. Esto, bueno, algunas veces no es tan fácil, porque vais a encontraros en quirófanos que no son tan grandes, no podemos respetar este medio metro de distancia, y sin embargo tenéis que hacer asistencia a la cirugía, y os piden incluso que abras un material de forma estéril y tu quirófano es pequeño. Vale, se puede hacer, es más complicado, pero se puede hacer también. Hay dos formas de abrir un material estéril para los cirujanos, y sería lo que se llama forma plátano, así que abrimos y el cirujano coge el material estéril de dentro, o forma huevo, en el que nosotros abrimos las dos ramas y lo volcamos sobre el campo estéril. Cualquiera de estas dos formas mantiene la esterilidad del material quirúrgico, que es lo que tiene que luego trabajar el cirujano o la cirujana. Y entonces llega un momento crítico en toda la vida de cualquier auxiliar, y es cuando te dicen ponte los guantes de forma estéril, o cámbiate todo estéril, ¿vale? Que me vas a ayudar en cirugía. Esto la primera vez que ocurre hay estrés, siempre, porque ponerse unos guantes de forma estéril y una bata estéril, pues la primera vez no es fácil para un auxiliar, para un veterinario y para quien sea. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo os muestro en este vídeo una forma de ponerse unos guantes estériles con la bata a cielo cerrado, donde no sacas en ningún momento las manos de la bata, estás siempre con las manos dentro de la bata, como veis, y siempre vamos a tocar los guantes con todo lo que sea estéril. Aquí hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con la parte de los guantes, porque eso es lo que va a estar incluso dentro de una cavidad abdominal, una cavidad torácica, o tocando un hueso. Eso tiene que ser estéril. Si no se hace bien, no pasa nada, se retiran los guantes y se cogen otros. Pero es siempre mejor avisarlo y decir, oye, me he tocado, vamos a poner unos estériles, que estar trabajando durante horas con unos material contaminado. Y después, mantener la esterilidad es fácil si se tienen algunos conceptos básicos. Por ejemplo, esta pose típica de la persona que está está operando con las manos en rezo delante, no es por casualidad, es porque la parte que se considera de verdad estéril es de cintura para arriba, obviamente de cuello para abajo, que es donde está la bata, y siempre en la parte delantera de nuestro cuerpo, ¿vale? Porque la de atrás normalmente suele estar contaminada de alguna forma. Así que las manos delante. Nunca, por favor, esto de las manos colgando para abajo, que es bastante típico las primeras veces, que te pones unos guantes o te pones una bata estéril y no sabes qué hacer con las manos, las dejas colgando. Pues no, aunque parezca un poco de película, las manos delante nuestra, donde las veamos siempre, porque sabemos entonces que no ha tocado nada. Bien, y ahora pasamos a... Vale, me quiero polarizar o me gusta el entorno de anestesia. Y lo primero entonces que te van a poner es a realizar un registro anestésico. Un registro anestésico es una hojita llena de rayitas y de cuadraditos, y te ponen sentado delante de un montón de monitores que tienen un montón de números y te dicen, vete apuntando todo aquí. Bueno, eso, el primer día, desde luego, que no es fácil, ¿vale? No es fácil, incluso también puede ser un poco estresante porque no sabes dónde mirar. Vamos a intentar, en lo que queda de charla, ver dónde hay que mirar, qué es lo fundamental.
Para eso, primero, monitorización básica. Eso es indispensable hacerlo en cualquier procedimiento anestésico o de sedación. Y empezamos por el pulso. El pulso nos sirve para contar la frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso, pero también nos sirve para saber la fuerza de pulso. Decimos mucho lo de pulso débil, pulso fuerte, pero ¿qué es el pulso? ¿El pulso se relaciona con la presión arterial? Sí, más o menos, pero en realidad el pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica, sería la máxima, y la presión arterial diastólica, o sea, la mínima. Esta diferencia de sistólica a diastólica es lo que nosotros notamos como presión de pulso o presión de perfusión. Y esto puede suceder en presión arterial alta, o presión arterial normal, o presión arterial baja, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a tomar? Lo normal es, tomar el pulso femoral, es un pulso muy fácil, pero a nosotros nos interesa irnos a un pulso un poquito más periférico, porque lo que nos interesa saber es cómo está llegando la sangre a las zonas más periféricas. Y por eso es más recomendable palpar el pulso en la arteria dorsopedal, que se encuentra, como veis, en esta zona del metatarso. Es más finita que una femoral, lógicamente. Hay que simplemente apoyar los dedos para notar este pulso, si es débil, normal o fuerte. Dentro de la monitorización básica, el color de las mucosas sin duda también es algo fundamental. Lo que vamos a ver habitualmente en anestesia es una mucosa pálida, una mucosa congestiva, pero también a veces vemos cierto grado de ictericia, ese color amarillento en las mucosas, que por eso pongo esta foto, porque en el gato a veces es muy difícil verlos en las mucosas, las encías, que es donde se suele ver más, por ejemplo, en el perro. En el gato hay que mirar al fondo de paladar para ver este color amarillento, porque las encías, por ejemplo, no se ven muy bien el color ictérico. Y luego el color azulado, la cianosis, todo el mundo sabe distinguirla, pero cuando estamos a una saturación de oxígeno realmente muy baja, por debajo del 80% de saturación de oxígeno, cualquier persona es capaz de ver cianosis. El problema es que eso es una situación bastante grave ya. Saturación de oxígeno entre el 80 y el 90% es también una situación grave, sin embargo no es fácil a veces ver ese color cianótico. Ahí tendríamos que ayudarnos de un pulsioxímetro, que como veremos después. Y por supuesto, cualquier procedimiento de sedación y anestesia debe incluir la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Lo podemos hacer con una auscultación, un fonendoscopio normal, palpación, pero hay veces que si no tienes acceso al campo quirúrgico, podemos utilizar este forendosofágico que tanto nos ha ayudado durante muchos años cuando no había otro tipo de monitorización, y que si en vuestra clínica no tenéis monitorización instrumental más avanzada, se puede utilizar de forma muy sencilla. Cualquier forendoscopio normal que tengáis, se le quita la campana, se le pone una sonda esofágica y esa sonda se mete por el esófago hasta la altura del corazón, tercer, cuarto espacio intercostal, y ahí oiremos latido y también la frecuencia respiratoria. De esa forma podemos monitorizar de forma continua frecuencia cardíaca y respiratoria sin necesidad de levantar mucho o toquetear mucho el campo quirúrgico. De lo que no debemos fiarnos es de este aparatito, por ejemplo, que hemos tenido todos en la clínica, que es el AppAlert. El AppAlert lo que monitoriza son cambios de temperatura en la vía aérea, pero esos cambios de temperatura pueden ser debidos a una respiración, sí, pero también a un movimiento de aire, simplemente apoyando un material encima del tórax, un movimiento de aire que se produzca moviendo vísceras. Es decir, no siempre indica que haya respiración, y esto puede dar una cierta, una falsa seguridad, y eso es peligroso en anestesia. Otra cosa que tampoco os recomiendo que os fiéis demasiado sería en la frecuencia cardíaca que da el ECG. El ECG, como veremos después, tiene varias ondas, pero en anestesia veterinaria los monitores no cuentan muy bien la frecuencia cardíaca a partir del ECG, porque confunden la P o la T con una onda R, y entonces nos puede doblar o triplicar la frecuencia cardíaca. O sea que ojo con la frecuencia que nos da el ECG. Y siguiendo con la monitorización básica, por supuesto, la temperatura. Esto es algo que los auxiliares lo tenéis bastante en mente, y a mí me gusta mucho porque siempre estáis muy pendientes de la temperatura. Pero
normalmente se tiende a hacer una medición de temperatura, igual que en consulta, en temperatura rectal, cuando ya se sabe que la temperatura rectal no es muy exacta o no concuerda mucho con la temperatura real o central. Es la temperatura esofágica la que sería más exacta. La rectal estaría como 1 grado por debajo de la esofágica. ¿Y cuándo se pierde temperatura en anestesia? Pues si fijáis en este gráfico, en los primeros 15-30 minutos de la anestesia es cuando se pierde la gran mayoría de la temperatura. Esto es muy importante conocerlo porque son en esos primeros 15-30 minutos cuando tenemos que extremar los cuidados para reducir la incidencia de hipotermia, ¿vale? Después se pierde temperatura, pero en esos primeros 15-30 minutos, sin duda, es el momento más crítico. Y las consecuencias de la hipotermia son muy diversas, aquí os las resumo. Sería, primero, que aumenta el consumo de oxígeno. Ya por debajo de 36 grados vemos que aumenta el consumo de oxígeno. Esto puede ser un problema cuando el aporte de oxígeno es escaso o insuficiente. Si los tejidos necesitan más oxígeno todavía, entonces podemos entrar en una situación de hipoxia tisular. También muy importante que los anestésicos, o mejor dicho, que los animales hipotérmicos necesitan menos cantidad de anestesia general que los animales normotérmicos. Es decir, si yo tengo a un perro o un gato en 33 grados, necesita la mitad de isoflorano que si está en 37-38 grados. Esto es importante porque si al menos no he sido capaz de controlar la bajada de la temperatura, al menos bajar la cantidad de anestésico que le estamos dando, porque si no le vamos a dar una sobredosis anestésica. Algo que también conocemos bien todos es el tema de las recuperaciones anestésicas prolongadas debido a la hipotermia. Esto, desde luego, que es un incordio para el funcionamiento de la clínica del hospital. Los animales tardan mucho en recuperarse, pero ya no solamente que sea incómodo para todos o que nos dé más trabajo, sino que todos sabemos que es en el periodo de posoperatorio inmediato cuando aparecen más muertes en la anestesia. Así que no nos gusta nada prolongar este periodo, precisamente porque es donde más se nos van a morir los animales. Y también saber que algunos de los fármacos que se emplean muy rutinariamente en anestesia, como por ejemplo la atropina, funcionarán muchísimo peor en estados de hipotermia. Así que esto también dificultará el tratamiento de las complicaciones. Ya sabemos que es mala, ¿cómo la prevenimos? Hay muchas formas de hacerlo. En los últimos años se valoró la posibilidad de hacer un precalentamiento, un pre-warming de los animales, que bueno, pretendía darle calor antes del comienzo de la anestesia, para así que después no hubiese tanta hipotermia. Esto parece que ha fracasado y no parece que sea una medida muy eficaz. Pero bueno, se podría hacer. Al final los métodos mejores son calentamiento activo durante todo el procedimiento anestésico. Calentar el ambiente también es muy interesante, que no trabajar con quirófanos muy fríos, y después utilizar fuentes de calor externo como mantas de agua circulante, mantas de aire circulante, y también las mantas eléctricas, que esto es lo que más tenemos en la clínica, pero sabemos que son baratas, son eficaces, pero tienen más riesgo que el resto de los métodos. Estos que tenéis en esta foto es una quemadura por manta eléctrica en un perro después de una cirugía. Son mucho más frecuentes cuando tenemos también que trabajar con agua, como por ejemplo limpiezas de boca, cirugías de artroscopia, cirugías oftálmicas, donde hay mucho drenaje de líquido. Pues literalmente, si ese líquido se mete entre la manta eléctrica y nuestro perro, la quemadura es muy importante. Los animales se escaldan directamente, y esto es una complicación muy seria y que suele aparecer al cabo de 3, 4, 5 días, incluso una semana después de que se produzca la quemadura. Bueno, y ahora tenemos que mirar a nuestro perro para saber cómo está. ¿El plano de anestesia es adecuado o no es adecuado? Pues quizá esto ya tenemos que empezar a olvidarnos de hablar de plano de anestesia superficial, plano de anestesia profundo. Quizás es un poco anticuado este concepto, porque durante la anestesia están pasando muchas cosas a la vez. Fundamentalmente tenemos hipnosis y analgesia. Están en continuo equilibrio. Cuanto más hipnosis des,
menos analgesia necesitarás, cuanto más analgesia des, menos hipnosis necesitarás. Siempre con unos límites, pero están sucediendo estos dos hechos de forma continua. Monitorizar la analgesia es complicado, porque muchas veces lo que vemos es si la analgesia que le habíamos dado era suficiente para controlar el estímulo quirúrgico que hacemos, es decir, hacemos una monitorización a posteriori, cuando ya ha pasado el estímulo quirúrgico decimos, pues no era suficiente, ¿vale? Eso realmente no es lo que querríamos hacer. Lo que querríamos hacer es saber si antes de que se produzca el acto quirúrgico o el estímulo doloroso, mi plano de analgesia será suficiente para que no haya una respuesta por parte del animal. Pero esto a día de hoy sigue siendo un poco complicado. Sin embargo, la hipnosis realmente la podemos monitorizar con nuestros ojos y con nuestros dedos. Como veis en este gráfico tenemos 5 planos así aproximados de lo que sería plano superficial a plano profundo. Lo que tenéis más arriba, como tenéis aquí, veis un ojo que está centrado con la pupila que está normal, y este ojo tendrá un reflejo palpebral normal. Esto es un animal despierto. Cuando empezamos a meter algo de hipnosis, como por ejemplo la premedicación anestésica, podemos utilizar una medetomidina, dexmedetomidina junto con un opioide, vemos que hay una cierta rotación ventromedial del globo ocular, pero sigue apareciendo un reflejo palpebral de forma muy clara. Sería un plano muy superficial de hipnosis. Después vamos metiendo más fármacos hipnóticos, como por ejemplo la inducción con propofol, la faxalona, y vemos que la rotación ventromedial es completa y empieza a desaparecer el reflejo palpebral. Podría ser un plano adecuado para realizar una intubación, quizá para la anestesia seguiría siendo un poco superficial, y tendríamos este cuarto plano en el que ya tenemos el ojo que está volviendo, o sea, está en rotación ventromedial, pero digamos de vuelta, y no hay nada de reflejo palpebral. Este sí sería un plano de hipnosis quirúrgico. Y por último, el que nadie nos gusta tener, que sería el ojo centrado, pupila dilatada, y no hay reflejo palpebral, no hay reflejo corneal. Este es un plano de sobredosis muy, muy claro. Entre el primero y el quinto plano los sabemos diferenciar, ¿vale? Porque es un perro despierto y un perro muy profundo de anestesia. Y nos vamos a mover normalmente entre los otros 3 planos intermedios. Quien nos va a diferenciar sobre todo si el plano es adecuado o no, sería el reflejo palpebral. Y ahora hemos conectado a nuestro perro o a nuestro gato a un montón de monitores, y entonces empieza el jaleo, porque ahora sí que hay muchos números, muchas gráficas, y ahora hoy en día en nuestras clínicas veterinarias y hospitales casi todos los quirófanos están equipados con algún tipo de monitor multiparamétrico. Vamos a intentar que entendáis cuáles son los 4 parámetros fundamentales de este monitor multiparamétrico y entender qué es lo que nos están contando. Hablaremos del ECG, de la pulsioximetría, de la presión arterial y de la capnografía. Empezando con el ECG, lo que veis es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Tendremos onda P, complejo QRS y onda T después. En anestesia no es el momento de medir ondas, no es el momento de medir segmentos, es el momento de ver posibles arritmias. Y el ECG nos va a ayudar justamente a eso, a identificar posibles arritmias. Si hay onda P sin QRS, es algo que tenemos que prestarle especial atención o levantar la bandera roja. Si hay QRS sin onda P, le tenemos que prestar atención y decir, oye, está pasando algo. Pero siempre siendo consciente de que el ECG solo nos da actividad eléctrica, no nos informa sobre la actividad mecánica, es decir, el corazón puede estar eyectando poca sangre o mucha sangre y el ECG puede ser completamente normal y siempre igual. ¿Cuándo nos vamos a alarmar un poco con el ECG? Bueno, pues veremos algunas de las situaciones más típicas, serían este latido ectópico, no hace falta que le pongáis nombre, si es ventricular, supraventricular, no hace falta que le pongáis nombre, lo que sí está claro es que vemos un PQRST, PQRST, PQRST y de repente un latido que es raro, que no tiene P y que está fuera de lugar. Bien, si está solamente un latido aislado, no hay
tampoco que preocuparse, solamente que prestar atención. Ahora, si pasamos a la que todos los latidos son de esa morfología, la situación es muy diferente y aquí sí esto es una situación crítica y hay que alarmarse, ¿vale? Una taquicardia ventricular es una situación complicada y hay que actuar con rapidez. Lo que nos vamos a encontrar en anestesia hoy en día, sobre todo cuando utilizamos muchos agonistas alfa-2 y opioides, son bradiarritmias, es decir, frecuencias cardíacas bajas, y algún bloqueo de segundo grado también puede ser relativamente normal. Pero muchas veces vemos estas frecuencias cardíacas de 35, 40 latidos por minuto, que las primeras veces que las ves, pues realmente te asustas o te agobias. Pero si el resto de la monitorización está totalmente normal, podemos convivir con esas frecuencias cardíacas sin estar realmente muy preocupados. Pero como veis aquí, tenéis el ECG en la línea verde y tenéis abajo una onda de pletismografía que luego describiremos bien, que nos está indicando también que algo está pasando. Vemos también una saturación de oxígeno del 89%, algo está pasando ya. Eso no es tan tranquilizador, es decir, el ECG por sí solo en 34 o 35 latidos no sería algo tan preocupante, pero si le añadimos otra serie de complicaciones, entonces sí puede ser aún más preocupante. Si esto lo vemos en anestesia, si es un gato puede ser una frecuencia relativamente normal, animales muy pequeños, pero si es en un perro, casi seguro que algo está pasando. Un perro en 140, 150 latidos por minuto, generalmente se deriva de una falta de plano de hipnosis o una falta de plano de analgesia. Bien, nuestro pulsioxímetro nos da dos cosas diferentes y esto realmente es algo muy interesante porque el pulsioxímetro es un monitor que es barato, es sencillo y nos está dando muchísima información solamente apoyando la pinza sobre algún tejido de nuestros animales. Lo primero que vamos a ver es el porcentaje de oxihemoglobina, es decir, cuánta de la hemoglobina está transportando oxígeno. Esto es lo que sabemos que tiene que estar entre 95, 96 y preferiblemente 99, 100. Pero además nuestro pulsioxímetro, como veis aquí en esta foto, nos está dando esta gráfica. Esta gráfica es la representación de los cambios de morfología del vaso donde se está tomando la medición. Eso es lo que se llama la onda pletismográfica. Y eso no tiene nada que ver con el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Eso es que nos está diciendo cómo los vasos sanguíneos se están moviendo. Esto es súper interesante porque nos está hablando de si el vaso se hace grande o se hace pequeño. Es lo que se llama vasodilatación o vasoconstricción. Como hemos dicho antes, cuando decíamos que esto de la presión de pulso, que era la diferencia entre sistólica y diastólica, está también bastante relacionado con esto. Si yo tengo un vaso que se abre y se cierra bien, posiblemente esté regando bien los tejidos. Si tengo un vaso que se abre y se cierra muy poquito, posiblemente los tejidos que está regando ese vaso los está regando muy mal. Así que esta curva pletismográfica que vemos con nuestro pulsioxímetro, desde luego que nos puede ayudar mucho para ver el estado de la perfusión tisular. Pero para tener una buena curva necesitamos optimizar esta medición, conocer nuestros equipos. Tenemos que ponerlo en cualquier sitio que no esté pigmentado. Las pinzas no tienen que apretar mucho. Luego también algún truco interesante para que nuestros pulsioxímetros, que a veces dan muchos fallos, es verdad, pero que si trabajamos un poquitín con ellos para mejorar, optimizar esta medida, yo creo que nos son de mucha ayuda. Por ejemplo, aquí veis también una gasa blanca, y esto también está recientemente publicado, que mejora la medición que nos da nuestro pulsioxímetro, simplemente metiendo una gasa blanca entre la pinza y la lengua. Y también otro consejo es que muchas veces las pinzas aprietan en exceso y necesitamos una buena cantidad de tejido para que no se colapse el propio tejido. Así que si lo ponemos en la lengua, que es un sitio muy habitual para colocar la pinza de pulsioximetría, mi recomendación es que hagáis un dobladillo, dobléis la lengua para tener más tejido y así la medición aguanta de forma estable bastante más tiempo. Bueno, pasamos ahora a presión arterial. Ya sabemos que la presión arterial depende de
la cantidad de sangre eyectada en cada latido, es decir, del volumen sistólico, pero también depende de la elasticidad de los vasos donde va a llegar ese líquido, ¿vale? La elasticidad vascular. Luego nuestro monitor de presión arterial nos va a dar diferentes numeritos, vamos a conocerlos y entenderlos. La presión arterial sistólica sería la máxima presión arterial que alcanza, la diastólica sería la mínima, y quizá el valor más interesante de todos es la presión arterial media, que nos han dicho siempre que debería estar por encima de 60 milímetros de mercurio, pero que quizá esto no es del todo exacto. Generalmente vamos a buscar un poquito más alto de 60, quizá hablando de 65 milímetros de mercurio, pero también hay que decir que si estamos 1 o 2 minutos por debajo de este valor de 60 milímetros de mercurio, no tiene por qué pasar nada, no es algo tan grave que esté 1 o 2 minutos por debajo de este valor, ¿vale? La cuestión también es el tiempo que estemos por debajo de estos valores. Vamos a repetir que la diferencia entre sistólica y diastólica es la presión de pulso o presión de perfusión, y tendremos que tomarla como otra medida más, que aunque los monitores no lo van a mostrar, nosotros lo podemos calcular muy fácilmente restando la sistólica menos la diastólica y apuntándolo en nuestra hoja de registro, porque es un valor interesante. Y por último, quiero que os fijéis en la variabilidad de presión arterial. Si veis, cada latido, como se muestra en esta curva, que la tenéis aquí en rojo, tiene una presión máxima o presión sistólica diferente. Bueno, pues esto de variabilidad de presión arterial también es un valor muy interesante para evaluar, por ejemplo, el estado de la volemia, o si hay un sangrado, y si necesita o no necesita que le pongamos más fluidos. Es decir, ver mucha variabilidad de la curva de presión arterial normalmente es malo. ¿Cómo la medimos? Tenemos métodos no invasivos y métodos invasivos. Los métodos no invasivos son los más fáciles de utilizar, que son simplemente poniendo un manguito y con método oscilométrico. Existen los oscilométricos convencionales, que son los que los monitores multiparamétricos suelen tener, y bueno, es verdad que hace años no medía muy bien, pero hoy en día realmente funcionan bastante mejor. Pero también tenemos a nuestra disposición algunos monitores oscilométricos de alta definición que se llaman, como es PadMat, Santech, HDO, y que están diseñados especialmente para veterinaria y que, en mi opinión, son un poquito más fiables que los oscilométricos convencionales. Y también está el Doppler. El Doppler lo que te da es un valor próximo a la presión arterial sistólica. Es un método válido también, método no invasivo válido para medir la presión arterial, pero es cierto que requiere un poquito más de trabajo por parte nuestra, porque tenemos que estar tomando la medición manual cada X minutos. Pero el gold estándar de la monitorización de la presión arterial es la presión arterial invasiva, y esto es colocar un catéter dentro de una arteria y de esa forma tener latido a latido cuál es el valor de presión arterial sistólica, diastólica y media. Parece una cosa como complicada las primeras veces, y ciertamente lo es. Es un poco más complicado poner un catéter en una arteria que ponerlo en una vena, pero igual que lo que nos pasaba las primeras veces que poníamos un catéter en la vena, fallábamos bastantes, y luego menos, pues con la catéter en la arteria es algo similar, ¿vale? Es un poquito más complicado, pero la información que nos ofrece es mucho más interesante. Se puede cateterizar la arteria femoral, aunque esto se hace poco, porque los hematomas que se pueden ocasionar a la retirada del catéter son importantes, y entonces generalmente lo que vamos a la arteria dorsopedal, donde hemos tomado el pulso para ver esta presión de pulso que os contaba al principio de la charla. Pues en esa arteria se puede poner un catéter, no tiene muchas complicaciones, y además los valores que nos da son también muy fiables. Esto lo hacemos con relativa frecuencia, y cada vez que tenemos un paciente crítico, la recomendación es hacerlo, intentar, o al menos intentar hacerlo. Hay otros accesos arteriales, como puede ser la arteria lingual, que bueno, son más complicados, pero cuando fallas en los principales, dorsopedal o femoral, puedes intentar otros accesos un poquito más raros. Y entonces, cuando tenemos nuestra presión arterial monitorizada, veremos que nos aparecerá, como veis aquí, una línea
de presión arterial de forma continua y unos numeritos que serán la presión sistólica, diastólica y entre paréntesis la presión arterial media. Esta gráfica nos da mucho valor. Veis aquí que hay una presión máxima que será la sistólica, la presión mínima que será la diastólica y esto es lo que se llama el nodo dicrótico. Donde se coloque ese nodo dicrótico será también interesante saberlo y ver cuando cambia ese nodo dicrótico es que algo también está pasando. Pero para fiarnos de esa curva tenemos que saber que el catéter está bien lavado, que está hecho bien el cero, está bien calibrado, es decir, tenemos que asegurarnos la fiabilidad de la medición. Aquí, por ejemplo, tenéis una presión arterial invasiva, donde no se parece en nada a lo que teníamos antes, no hay nodo dicrótico. Entonces, ¿la presión arterial media puede ser fiable? Sí, pero desde luego que la sistólica y la diastólica, yo ya no me fiaría si no tengo esta forma de la curva de presión arterial típica. Por último, vamos a ver la capnografía. La capnografía es la representación gráfica del CO2 expirado. El CO2 es resultado del metabolismo celular que se está produciendo continuamente siempre que el animal esté vivo. Por lo tanto, la presencia de CO2 va a ser buena siempre. Este CO2 se va a verter hacia el torrente sanguíneo y tiene que haber un momento en el que se salga de esta sangre para que se mantenga la homeostasis. ¿Dónde se realiza este intercambio? En la membrana alveolo capilar, es decir, en los pulmones. Aquí estos capilares son porosos y el CO2 se sale hacia el alveolo y cuando el animal expira, entonces lo vemos en la boca del paciente monitorizándolo con nuestro capnógrafo. Así que si la perfusión es adecuada, es decir, que llega suficiente sangre hacia el pulmón, los pulmones se abren bien, los alveolos se abren bien, es decir, hay una correcta ventilación y una correcta perfusión, el CO2 que hay en la sangre arterial y el CO2 que tenemos en la boca del paciente serán muy similares y esa sería la situación ideal, es decir, saber lo que está pasando con una monitorización no invasiva, que es poner un sensor a la boca del paciente, saber lo que está pasando en la sangre arterial. Esto tiene que estar entre 35 y 45, ¿vale? El capnógrafo nos va a mostrar una curva, un capnograma que tiene diferentes fases y diferentes ángulos. Esa sería una curva de capnografía completamente normal, donde vemos que el CO2 sube de golpe, porque cuando expiramos de golpe. Hay una fase de meseta y cuando inspiramos el CO2 se corta de golpe. Bien, interesante de esta curva no solamente es el valor, sino también este ángulo alfa que veis aquí, que es entre la fase 2 y la fase 3, bueno, ese ángulo alfa debe estar entre 90 y 110 grados. Si sube mucho de ahí, es decir, si la curva se hace cada vez más abierta, algo está pasando también. Y luego tenemos dos situaciones típicas en anestesia. Una sería la hipercapnia, cuando el CO2 está por encima de 45 milímetros de mercurio, que en anestesia generalmente se debe a depresión respiratoria. Aunque esta no es muy preocupante porque la forma de resolverlo es muy fácil, ventilarle mecánica o manualmente. Y luego tenemos una situación que es la hipocapnia, cuando el CO2 está por debajo de 35 milímetros de mercurio, y esto puede ser debido a hiperventilación, por falta de plano de hipnosis, falta de plano de analgesia, o puede ser también debido a una mala perfusión, y ahí es todavía un poquito más complicado. Tenemos dos tipos de sensores para medir el CO2, serán los sensores, los capnógrafos SideStream y Mainstream. Los tenéis aquí. El más típico es el que veis en la parte de la derecha de vuestra pantalla, que sería el SideStream. Este tipo de monitorización lo que hace es que coge una muestra de aire y la analiza en el monitor en sí. Y hay otros tipos de capnógrafos que serían de este tipo que tenéis aquí, donde el análisis se hace en la propia boca del paciente. Esos son más caros, son un poquito más delicados, aunque son un poquito más exactos. Y como ya os decía, al principio vamos a ver un poquito, solamente una diapositiva de lo que sería el postoperatorio inmediato. Aquí ocurren algunas cosas importantes, y es que pasamos de tener
una vigilancia intensiva que es en el quirófano, que está monitorizado, pasamos a que de repente entra en una zona de hospitalización, una jaula, donde una persona se tiene que encargar de muchos animales. Posiblemente esa sea la causa por la que en esta fase aparezcan más accidentes anestésicos y mayor mortalidad anestésica. Así que vamos a intentar preparar esta salida de quirófano y este postoperatorio inmediata de la mejor forma posible. Asegurar el buen confort y, si es necesario, sedación de los animales es importante, que haya una correcta oxigenación. Si no la tiene, hay que darle un aporte de oxígeno, que en estas primeras fases no es tan raro que lo necesite. Darle calor también es muchas veces necesario, no tendríamos que dejar a los animales que recuperen temperatura temblando, porque eso es un consumo de oxígeno muy grande. Si se lo aportamos nosotros, le estamos ayudando bastante. Y luego, una cosa fundamental es la valoración del dolor. Esto se hace a partir de las 2 horas de la salida de quirófano, se puede empezar a valorar el grado de dolor. Existen diferentes escalas. Yo recomiendo la escala de Glasgow, que la hay para perros y para gatos. Es una escala sencilla de realizar, con un mínimo entrenamiento se pueden obtener muy buenos resultados, y es una forma de saber cuándo el animal necesita más analgesia o no la necesita, más que la valoración de le duele o no le duele. No, vamos a hacer algo un poquito más objetivo, y para eso las escalas son muy interesantes. Y algo que los auxiliares lo tenéis muy claro, pero que yo creo que no está de más recordarlo, que es el trato con respeto a los animales, con cariño. No solamente es que éticamente es necesario, sino que además ha demostrado que este Love Care reduce las necesidades de analgesia posoperatoria, con lo cual no está de más recordar que tenemos que darle un buen trato adecuado a nuestros animales. Nada más, para concluir, podríamos decir que los auxiliares hoy en día podrían estar polarizados hacia el entorno de cirugía o hacia el entorno de anestesia, pero que en mi opinión creo que a corto y medio plazo vuestra labor como auxiliares de anestesia creo que será muy interesante. Os recomiendo que utilicéis estas famosas checklists para reducir, al menos yo creo que son capaces de reducir el índice de complicaciones y sobre todo de errores humanos que se cometen, y sobre todo que estudiéis, que intentéis comprender la monitorización que se realiza en anestesia, porque os va a ayudar mucho a anticiparse a las complicaciones. Y nada más, haceros imprescindibles, y yo creo que todo el mundo querrá trabajar a vuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que ha sido una ponencia, yo creo que para esta sala de ATV es muy interesante, donde el saber reconocer esos puntos claves donde pueden trabajar en el quirófano, y lo que comentabas al principio, ese trabajo en equipo que se debe realizar en el quirófano, pues ha estado muy presente. Vamos a pasar en este tiempo que nos queda a resolver algunas de las cuestiones que nos han hecho a llegar a través del chat. Por ejemplo, Cristina, que nos dice: buenas tardes, ¿te podrías decirnos los rangos de parámetros anestésicos más adecuados? Yo sé que es una pregunta compleja, pero se refiere a temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria. Vale, igual completaríamos solo con esa pregunta ya lo que nos queda del tiempo. Sí. Pero yo creo que eso está casi en cualquier libro, en cualquier artículo, esta persona lo puede encontrar. Y a mí no me gusta mucho dar rangos de normalidad, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria, porque hoy en día ya se sabe que esos rangos es que no son nada estrictos. Y en un perro de 2 kilos y un perro de 50 kilos no será lo mismo, no serán los mismos rangos. Entonces, no es que quiera eludir la pregunta, sino que creo que darle unos rangos la puedo llevar a error, ¿sabes? Sino Correcto. Que yo lo que haría es mirar algunos libros y luego ser muy consciente del protocolo de anestesia que se ha utilizado, porque eso puede cambiar mucho en cuanto a la frecuencia cardíaca, presión arterial normal y todo. Mira, otra de las preguntas que tenemos es, nos las hace llegar Clara: ¿cómo podemos poner el fonendoscopio esofágico si tenemos un tubo ya puesto endotraqueal? Vale, el tubo endotraqueal está en la tráquea y el fonendo esofágico va por esófago. De hecho, es tan sencillo que cuando está el animal intubado, cuando pones la sonda esofágica, solo se puede ir a un sitio que es el esófago. Así que va a ir siempre al sitio correcto. Y sencillo, ¿no? Sí, muy sencillo. Muy bien. Por ejemplo, cuando un animal, un gato agresivo, tiene pupilas dilatadas por estrés,
¿Es bueno inducirlo? ¿Y cuál sería la inducción más recomendada en estos casos? A ver, el estrés generalmente es una liberación de catecolaminas, y las catecolaminas desde luego son un enemigo muy potente de la anestesia. Primero porque muchos de los fármacos no funcionan bien, y segundo porque las catecolaminas a veces son enemigas de la perfusión, de la correcta perfusión y oxigenación de los tejidos. Entonces, si me pudiesen preguntar, diría no lo induzcas en ese momento. Lo que pasa es que a veces tenemos animales, un gato por ejemplo, que está muy estresado, y lo tienes que operar. Entonces, mi recomendación en un gato que sea agresivo sería utilizar las dosis. No nos iríamos al rango bajo de cualquier protocolo, puede ser válido, pero no nos iríamos al rango bajo, ir directamente al rango medio alto, porque si no vamos a fracasar en la sedación que utilicemos. Muy bien. Una nueva pregunta sería, ¿podrías explicar para qué sirve la pletismografía? Dice, es decir, añade, aparte de conocer el estado de los vasos, si realmente este cambio en las curvas realmente necesitan un cambio también, un ajuste en la anestesia. Lo que nos viene a decir la curva pletismográfica efectivamente es cómo está el vaso. Entonces, ese cambio en el tamaño, en la forma del vaso donde está midiendo, puede ser debido a, por ejemplo, un estímulo quirúrgico, se liberan catecolaminas y eso hace que el vaso se cierre, una vasoconstricción. En ese caso, habría que actuar poniendo analgésicos. Pero a veces también puede ser lo contrario, es decir, que yo tengo una sobredosis anestésica, el vaso se ha dilatado y lo que tengo que hacer es reducir la cantidad de anestesia porque tengo una vasodilatación excesiva. O sea, que sí, que a veces la curva nos hace tomar decisiones clínicas. Con respecto a la anestesia. Y otra de las preguntas que nos hacen llegar es si usas lidocaína para intubar a los gatos. Sí, pero lidocaína pura, lidocaína al 2% pura, sin ningún tipo de excipientes. Se ha utilizado mucho esos famosos sprays, que son sprays dentales, para desensibilizar la laringe de los gatos, y esos sprays dentales llevan muchísimo porcentaje de lidocaína, el 10%, y sobre todo llevan algunos excipientes que son bastante irritantes para la vía aérea, con lo cual esos no, pero lidocaína pura al 2% sí. Bueno, existen muchísimas más preguntas, yo creo que no podemos llegar a todas, con mucho gusto os haremos llegar las respuestas a todos. Finalizamos, darte las gracias, Nacho, la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros, y como siempre quería daros también las gracias a todas aquellas personas que están conectadas, no solo en España, sino también en otros países, que ya sabes que también tenemos audiencias en Sudamérica, y aquellas personas que, por no poder verlo ahora en directo, pues también se van a conectar después en diferido. Muchas gracias a todos y un saludo. Pues nada, muchísimas gracias.